Saludos todas y todos. Mi nombre es Paola Jurado, junto con el profesor Julián Prada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, analizamos cómo el discurso del Estado como emisor puede impactar las violencias basadas en género en un caso particular, Vicky Hernández y otros versus Honduras. La violencia basada en género es una forma muy particular de vulneración a los derechos humanos. No se limita a agresiones individuales, sino adicionalmente puede estar perpetuada a través de prácticas institucionales y discursivas que lo que hacen es reproducir las discriminaciones históricas y con ello excluir a sectores de la comunidad. En este contexto, el despliegue de la dimensión comunicativa del Estado, cuando no se realiza a través de una perspectiva de derechos humanos, puede constituir una forma de violencia estructural de género, porque hay que partir de una premisa importante, y es que el discurso del Estado no es un discurso neutral. Tiene un poder simbólico y este poder simbólico impacta la visibilización o invisibilización de comunidades históricamente excluidas. En este sentido, el análisis del discurso estatal con miras a su transformación puede contribuir a sociedades más diversas y equitativas. El caso de Vicky Hernández aborda la muerte trágica de una mujer trans que además era VIH positivo, trabajadora sexual y activista de un colectivo en pro de los derechos de las personas LGTBIQ+. La muerte se da en el contexto de un toque de queda en Honduras, país que tiene fuertes cifras de discriminación contra la población LGTBI, lo que ocasionó que el proceso judicial estuviera marcado por fuertes prejuicios, entre los cuales se puede destacar que el peritaje o la autopsia fue negada por tratarse de una persona VIH positivo, que inicialmente se reconoció a la víctima como hombre y no respetando la identidad escogida por Vicky Hernández, que era mujer trans, y que se atribuyó la muerte a un crimen pasional, sin tener en cuenta el rol que tenía Vicky como mujer trans, como trabajadora sexual y como activista de derechos humanos, lo que invisibilizó las vulnerabilidades que se encontraban en Vicky Hernández y con ello se negó la materialización de la justicia y reparación por su homicidio. En suma, en el abordaje del caso de Vicky Hernández se identifican 5 patrones de vulneración de derechos humanos a través del lenguaje comunicacional del Estado. El primero, la negación identitaria. Si bien parecería un mero error administrativo haber identificado el cuerpo de Vicky Hernández como un desconocido de sexo masculino, efectivamente es un acto comunicacional de poder que lo que hizo fue borrar la identificación jurídica autopercibida de Vicky Hernández, con lo que se rompe la teoría de la acción comunicativa en sus principios de verdad y rectitud normativa. Asimismo, un segundo patrón identificado son los estereotipos que se observaron en las distintas autoridades que abordaron el caso, desde las autoridades de policía que establecieron que por ellos se podían morir, o autoridades administrativas que consideraban que las mujeres trans daban una mala imagen a la ciudad, patrones lingüísticos que perpetúan estereotipos relacionados con la identidad de género de las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Adicionalmente, hay evidencias de sesgos probatorios mencionados, por ejemplo, en la abstención del cuerpo de medicina legal a la autopsia por la condición de persona VIH positivo de la víctima, afectando la investigación y pues con ello trayendo falta de diligencia a las actividades que debieron realizar estas autoridades de investigación. Por otra parte, el Estado hondureño no se ocupó de identificar a través de datos estadísticos de ONGs o de informes internacionales cuáles eran las condiciones de vulneración de derechos de las personas LGTBIQ+ en Honduras, con lo que quitaron completamente la posibilidad de identificar vulnerabilidades e interseccionalidades que demandaban una diligencia reforzada por parte de las autoridades del Estado. Finalmente,
Se negó el acceso a la abogada de la víctima al expediente, evitando la participación de tanto la defensa de la víctima o la representación de la víctima en la investigación, como de organismos interesados en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+. Ahora, en el momento en que la Corte Interamericana analiza la situación que se desplegó a nivel estatal en el caso de Vicky Hernández, sí da una perspectiva de derechos humanos y un análisis interseccional, al punto que puede observar a través del contexto de discriminación en Honduras y a través de los datos que se tenían y pruebas indiciarias, cuál fue el grado de responsabilidad del Estado en las fuertes deficiencias de investigación que tuvo el caso. En este sentido, y es de destacar, un análisis pro persona que amplía la protección de derechos humanos a las personas con identidades de género y expresiones de género diversas, y es el reconocimiento dentro de la Convención Belém do Pará para la prevención y eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, de la posibilidad de que sean incluidas las mujeres trans. Aunado a esto, la Corte Interamericana da unas órdenes muy específicas de garantías de no repetición, que buscan transformar la realidad en Honduras respecto a lo sucedido en el caso de Vicky Hernández. Ejemplo de esto es la orden de emitir una ley de identidad de género, que buscaba atacar directamente lo que sucedió al borrar o anular la identidad de Vicky Hernández en el caso o en el momento de investigación del caso. La adopción de un protocolo de investigación y de atención a violencias basadas en género en población LGTBIQ+. Y adicionalmente tenemos para atacar los problemas que hubo de agresiones de lenguaje por parte de las distintas autoridades que intervinieron en la atención del asunto, los protocolos o capacitaciones y formación que busquen sensibilizar a los funcionarios que intervengan en este tipo de investigaciones respecto a los derechos de las personas LGTBIQ+. Aunado o finalmente, lo que se indica es que se debe hacer un centro de recopilación de datos que deben ser publicados que busquen visibilizar las violencias basadas en género a este colectivo. En este orden de ideas, el caso de Vicky Hernández nos deja una lección jurídica y práctica fundamental. El lenguaje estatal como ejercicio performativo del poder público puede incluir o excluir. Si recrea silencios y estereotipos, entonces perpetúa estructuras opresivas. Si se orienta al reconocimiento, entonces promueve la dignidad. Así las cosas, para transformar verdaderamente el poder o el lenguaje estatal, es necesario orientarlo hacia el reconocimiento de la diversidad. Para esto proponemos desde la teoría de la paz imperfecta de Muñoz una ruta jurídico-comunicativa para el Estado emisor. La primera de ellas es la adopción de políticas lingüísticas realmente inclusivas más allá de las correcciones gramaticales. La segunda, acudir a los espacios de formación y sensibilización que realmente concienticen al funcionario público acerca de la diversidad, el enfoque de género, el enfoque interseccional y con ello se redignifique la atención a las víctimas cuando se presentan este tipo de casos. Esta formación debe ir acompañada de la creación de protocolos sensibles, con los cuales se evite la perpetuación o la repetición de discursos estereotipados o excluyentes de las particularidades y vulnerabilidades de la población LGTBIQ+. Finalmente, con el fin de hacer vigilancia y control, realmente reforzar sistemas de información estadística que visibilice las situaciones de vulneración a las personas con identidades y expresiones de género diversas. El desafío de los estados es entonces convertir el poder performativo del lenguaje en una fuerza para la transformación, la inclusión y la reconstrucción de la democracia. Así como la Corte Interamericana, en el caso de Vicky Hernández, nos enseñó la forma en que se puede abordar un asunto de esta naturaleza con un lenguaje sensible y visibilizador, los operadores judiciales y los agentes estatales deben tener la sensibilidad de incluir estos parámetros en su discurso. Muchas gracias.